El olor es lo primero que recuerdo cuando pienso en aquellos meses dentro del 1977. No era un solo olor sino una mezcla que se volvía parte de ti. Aceite de máquinas, diésel, sudor humano acumulado durante semanas, la humedad constante que hacía que todo estuviera ligeramente mojado, el aroma metálico del aire reciclado 1000 veces a través de los sistemas de purificación. Después de las primeras semanas ya no lo percibías conscientemente, pero se había integrado en tu piel, en tu ropa, en cada respiración. Cuando finalmente salimos a superficie después de largos periodos sumergidos, el aire fresco del océano era casi doloroso, demasiado puro, demasiado rico en oxígeno para pulmones acostumbrados a respirar lo mínimo necesario para mantenerse vivo. Zarpamos de Kristiansand, en la costa noruega, el 2 de mayo de 1945. El puerto estaba caótico, lleno de barcos intentando partir antes de que los aliados completaran la ocupación que todos sabíamos era inevitable. La guerra estaba perdida, eso era evidente para cualquiera con ojos para ver. Berlín había caído, Hitler estaba muerto según los rumores que circulaban, y las fuerzas alemanas se rendían en masa por toda Europa. Pero nuestro comandante, el Oberleutnant Zurs y Heinz Schäfer, tenía otros planes. Era un hombre joven, apenas 30 años, pero con esa determinación prusiana que no admitía la palabra rendición. Cuando nos reunió en el muelle antes de embarcar, nos dijo que nuestra misión era llegar a aguas neutrales, que no nos rendiríamos ante los británicos ni ante nadie que quisiera entregarnos a campos de prisioneros. Éramos 42 hombres en total, tripulación completa para un U-Boot tipo Beak, y todos sabíamos que estábamos embarcándonos en algo que iba más allá de las órdenes militares convencionales. El U-977 era un submarino tipo Beak, el caballo de batalla de la Kriegsmarine, diseñado en los años 30 y construido en serie durante la guerra. Medía aproximadamente 67 metros de largo y 7 de ancho en su punto más amplio, aunque el espacio habitable interior era considerablemente menor. Cada centímetro del submarino tenía un propósito, no había espacio desperdiciado, no había lujos, apenas había privacidad. Vivíamos literalmente encima de las máquinas que nos mantenían vivos y nos impulsaban a través del océano. El compartimento de proa albergaba las literas de la tripulación, apiladas en 3 niveles contra las paredes curvas del casco, tan estrechas que tenías que deslizarte de costado para entrar. Dormíamos en turnos, compartiendo literas en el sistema de cama caliente, donde tu colchón aún estaba tibio del cuerpo del hombre que acababa de levantarse para su turno de guardia. La sala de control estaba en el centro del submarino, un espacio abarrotado de instrumentos, válvulas, ruedas de control, el periscopio que se elevaba desde el techo, las estaciones de navegación y comunicaciones. Era el corazón del U-Boot, donde el comandante y los oficiales tomaban las decisiones que determinaban si vivíamos o moríamos. Detrás estaba la sala de máquinas, donde los diésels rugían cuando estábamos en superficie y las baterías zumbaban silenciosamente cuando estábamos sumergidos. Los maquinistas trabajaban en un calor sofocante, sus cuerpos brillando de sudor mientras monitoreaban temperatura, presión, revoluciones, asegurándose de que las máquinas continuaran funcionando a pesar del uso constante y el mantenimiento limitado. En la popa estaban los motores eléctricos y el compartimento de popa con más literas. Y distribuidos por todo el submarino estaban los tubos lanzatorpedos, 4 en la proa y 1 en la popa, cada uno cargado con su torpedo G7E, los torpedos eléctricos que eran nuestras armas principales. Los primeros días después de zarpar fueron de tensión constante. Navegábamos en superficie siempre que era posible porque los diésels necesitaban aire y podíamos hacer mejor velocidad, pero cada avión que pasaba sobre nosotros, cada barco avistado en el horizonte, nos obligaba a sumergirnos rápidamente. La orden de sumergirse, alarm, iniciaba una coreografía practicada 1000 veces. Los hombres en cubierta bajaban por la escotilla en segundos, las válvulas se abrían inundando los tanques de lastre con agua de mar, el submarino se inclinaba hacia abajo mientras descendíamos a profundidad segura. El proceso completo tomaba menos de 1 minuto si todo funcionaba perfectamente, pero cada segundo que pasabas en superficie bajo amenaza de ataque aéreo sentías el peso de la vulnerabilidad. Cruzamos el Mar del Norte manteniéndonos sumergidos durante el día y emergiendo solo de noche para recargar las baterías y renovar el aire. El Mar del Norte en mayo era traicionero, con tormentas que aparecían sin aviso y olas que cuando estábamos en superficie golpeaban la torre de mando con fuerza suficiente para arrancar a un hombre de su puesto si no estaba bien sujeto. Los vigías en el puente quedaban empapados constantemente, el agua salada llenando boca y nariz, quemando ojos ya irritados por la falta de sueño.
Pero preferíamos las tormentas al clima despejado porque las tormentas significaban que los aviones de patrulla no podían volar, que teníamos alguna protección de la amenaza constante desde el cielo. La rutina dentro del submarino se estableció rápidamente porque la rutina era lo que mantenía la cordura. Guardias de 4 horas, rotando continuamente para que siempre hubiera hombres despiertos monitoreando sistemas, escuchando con el hidrófono los sonidos del océano que podían significar peligro o simplemente el movimiento natural del agua. Mantenimiento constante de equipos que no podían fallar, las bombas que mantenían el agua fuera del casco, los sistemas de aire que removían el dióxido de carbono que exhalábamos, los motores que nos impulsaban. Comidas simples preparadas en la cocina minúscula, apenas más que un hornillo y algunas ollas, donde el cocinero creaba milagros con provisiones limitadas. Pan que se enmohecía después de semanas en el mar húmedo, salchichas conservadas, sopa de lata, café amargo que era más importante para la moral que para la nutrición. El silencio era una disciplina que practicábamos rigurosamente cuando había amenaza cercana. En inmersión profunda, tratando de evitar detección por los destructores aliados que patrullaban sobre nosotros, cada hombre sabía moverse sin hacer ruido innecesario, hablar solo en susurros, evitar dejar caer herramientas o golpear metal contra metal. El sonido viajaba bien a través del agua, y los hidrófonos enemigos podían captar los ruidos más pequeños. Así que esperábamos en silencio, escuchando el ping 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 del sonar activo enemigo buscándonos, rezando para que no establecieran contacto firme, sabiendo que si lo hacían vendrían las cargas de profundidad, esas bombas que descendían y explotaban cerca creando ondas de presión que podían romper el casco como si fuera cáscara de huevo. Experimentamos nuestro primer ataque con cargas de profundidad a 3 días de haber zarpado, cuando un destructor británico nos detectó al oeste de Dinamarca. El comandante ordenó inmersión profunda, llevándonos a 150 metros, cerca del límite de lo que el casco podía soportar. Las primeras explosiones eran distantes, sacudidas que se sentían más que se oían. Luego se acercaron más. El submarino se sacudía con cada detonación, las luces parpadeaban, pequeños objetos no asegurados caían de estantes. Los hombres nos mirábamos sin hablar, cada uno manteniendo la máscara de calma profesional mientras el miedo nos retorcía el estómago. El casco gemía bajo la presión del agua, un sonido metálico inquietante que te hacía pensar en el océano presionando desde todos lados, miles de toneladas de agua separadas de ti solo por unos centímetros de acero. Una grieta, una soldadura que fallara, y el agua entraría con presión suficiente para cortarte en dos. El ataque duró 2 horas. 27 cargas de profundidad en total, contadas y registradas en el diario de guerra. Sobrevivimos porque nuestro comandante era hábil, porque tuvo suerte, porque el destructor finalmente perdió contacto y tuvo que abandonar la búsqueda. Cuando finalmente ascendimos a profundidad de periscopio y el comandante confirmó que estábamos solos, la tensión se liberó gradualmente. Los hombres comenzaron a moverse nuevamente, a hablar en voz normal, a fumar los cigarrillos preciosos que habían estado esperando. Pero algo había cambiado. Ahora sabíamos visceralmente lo cerca que podíamos estar de la muerte, lo frágil que era nuestro refugio de acero. Navegamos hacia el oeste, alejándonos de las aguas europeas donde la presencia aliada era abrumadora. El plan del comandante, que nos reveló gradualmente conforme avanzábamos, era navegar hacia el Atlántico Sur y eventualmente hacia Argentina, donde podríamos rendirnos a un país neutral y evitar los campos de prisioneros aliados. Era un plan audaz hasta el punto de la locura, cruzar todo el Atlántico en un submarino que ya necesitaba mantenimiento, con provisiones limitadas, sin ningún apoyo ni posibilidad de reabastecimiento. Pero la alternativa era rendirse en aguas europeas, ser entregados a británicos o estadounidenses o soviéticos, enfrentar años en campos de prisioneros o peor. Algunos de la tripulación cuestionaron la decisión, argumentaron que deberíamos rendirnos mientras aún estábamos cerca de casa. El comandante escuchó las objeciones pero mantuvo su posición. Finalmente, sometió la decisión a votación, algo casi sin precedentes en la jerarquía militar estricta de la Kriegsmarine. La mayoría votó por continuar hacia el sur. Los que votaron en contra no tenían opción excepto aceptar la voluntad de la mayoría. Establecimos un patrón de navegación que mantendríamos durante meses. Navegar sumergidos durante el día a velocidad económica usando motores eléctricos, emerger al anochecer para recargar baterías con los diésels y renovar el aire, sumergir nuevamente antes del amanecer. Esta rutina era dictada por la amenaza aérea que existía incluso en el Atlántico Medio. Los aviones de patrulla aliados de largo alcance, los temidos Liberates y Sunderlands,
Podían aparecer desde cualquier dirección, y un submarino en superficie era vulnerable, incapaz de sumergirse lo suficientemente rápido si el avión ya estaba en aproximación de ataque. Así que pasábamos 18 a 20 horas diarias sumergidos, en el mundo de penumbra iluminado solo por luces rojas que preservaban la visión nocturna, respirando aire que se volvía más y más viciado conforme pasaban las horas. El aire era un problema constante. Los submarinos alemanes tenían sistemas para remover dióxido de carbono del aire mediante cartuchos de cal sodada que absorbían el gas exhalado, pero estos cartuchos tenían capacidad limitada y debían reemplazarse regularmente. Hacia el final de cada periodo sumergido, cuando las baterías estaban casi agotadas y nos acercábamos a la hora de emerger, el aire dentro del submarino era denso y difícil de respirar. Los hombres se movían lentamente, conservando oxígeno, evitando esfuerzo innecesario. Algunos desarrollaban dolores de cabeza persistentes, otros mareos. Los que fumaban tenían que racionar estrictamente sus cigarrillos porque cada cigarrillo consumía oxígeno precioso. Cuando finalmente emergíamos y abríamos la escotilla, la primera bocanada de aire fresco del océano era como agua para un hombre que muere de sed. Pasamos el estrecho entre Islandia y Escocia en inmersión completa, navegando solo de noche y solo cuando el clima era suficientemente malo para mantener los aviones en tierra. Esta zona era particularmente peligrosa porque los aliados la patrullaban intensivamente, sabiendo que cualquier U-Boot que intentara escapar al Atlántico tenía que pasar por allí. Navegamos en silencio total, los motores eléctricos apenas susurrando, cada hombre consciente de que en cualquier momento podríamos ser detectados. El operador de sonar, un joven de Hamburgo llamado Klaus que tenía oído extraordinario, escuchaba constantemente con sus auriculares, interpretando los sonidos del océano, distinguiendo entre ruido de olas, movimiento de ballenas, motores de barcos distantes. Cada vez que detectaba algo que podía ser un buque de guerra, nos sumergíamos más profundo y reducíamos velocidad hasta casi detenernos, convirtiéndonos en un objeto silencioso a la deriva, esperando que pasara el peligro. Una vez establecidos en el Atlántico abierto, lejos de las rutas de convoy principales, la amenaza inmediata disminuyó pero fue reemplazada por desafíos de otro tipo. La monotonía del océano interminable, la repetición de días idénticos donde nada cambiaba excepto nuestra posición en el mapa, comenzó a pesar psicológicamente. Los hombres se volvían irritables, pequeñas disputas sobre nada importante se escalaban a argumentos serios. El espacio confinado, la imposibilidad de privacidad, el constante contacto físico con otros cuerpos en pasillos estrechos, todo contribuía a una tensión que no tenía válvula de escape. El comandante era consciente de estos peligros y hacía esfuerzos por mantener la moral. Organizaba concursos tontos, animaba las conversaciones durante las comidas, permitía que los hombres hablaran de sus familias y planes para después de la guerra. Yo hablaba poco de mi familia. Mi esposa estaba en Kiel con nuestros 2 hijos, y no sabía si la ciudad seguía en pie o si había sido destruida por los bombardeos que habían arrasado tantas ciudades alemanas. Las cartas habían dejado de llegar meses antes de zarpar, y no tenía forma de saber si ella y los niños estaban vivos o muertos. Esa incertidumbre era quizás más difícil que conocer la verdad, porque mi imaginación llenaba el vacío con escenarios terribles que me despertaban de sueños agitados. Otros hombres en el submarino tenían situaciones similares, familias en ciudades bombardeadas, seres queridos desaparecidos. Compartíamos un dolor silencioso que raramente se expresaba en palabras pero que formaba un vínculo entre nosotros. La navegación era un desafío técnico continuo. Sin comunicación con bases alemanas, sin actualizaciones de inteligencia sobre posiciones enemigas o condiciones meteorológicas, dependíamos completamente de nuestra propia capacidad de navegar usando instrumentos tradicionales. El oficial de navegación tomaba lecturas con el sextante cada vez que emergíamos de noche y había estrellas visibles, calculando nuestra posición basándose en astronomía como lo habían hecho los marineros durante siglos. Durante el día confiábamos en navegación por estima, calculando nuestro movimiento basándose en velocidad, tiempo y dirección, acumulando pequeños errores que podían volverse significativos después de días sin poder confirmar posición real. El comandante comprobaba meticulosamente cada cálculo, consciente de que perderse en el Atlántico significaba muerte cierta cuando el combustible o las provisiones se agotaran. Las provisiones eran otra preocupación constante. Habíamos zarpado con suficiente comida para aproximadamente 6 semanas de patrulla normal, pero estábamos embarcados en un viaje que tomaría meses. El comandante instituyó raciones estrictas casi inmediatamente, 2 comidas pequeñas al día más café o té para mantener algo de normalidad.
El pan fresco se acabó en las primeras semanas, reemplazado por galletas duras que había que remojar en líquido para poder masticarlas. Las papas y verduras frescas duraron un poco más, pero eventualmente se pudrieron o fueron consumidas. Quedamos reducidos a alimentos que podían conservarse indefinidamente: latas de salchichas, carne enlatada, sopa concentrada, algunas latas de pescado conservado. El cocinero, un hombre ingenioso de Múnich, hacía lo que podía para crear variedad, pero después de semanas todo sabía igual, salado y metálico, saciando el hambre sin proporcionar ningún placer. El agua dulce era aún más preciosa que la comida. Los submarinos tenían capacidad limitada de almacenamiento de agua y no podíamos producir agua dulce del mar. Cada hombre recibía una ración diaria de agua para beber y una cantidad minúscula para higiene básica. Lavarse era lujo imposible. Limpiábamos con trapos húmedos y olíamos todos a sudor rancio y aceite. Afeitarse era obligatorio para mantener disciplina y porque el comandante insistía en mantener apariencias militares, pero lo hacíamos con agua mínima y jabón áspero que irritaba la piel. Algunos hombres desarrollaron sarpullidos e infecciones cutáneas que no podían tratarse adecuadamente con los suministros médicos limitados que teníamos. Conforme navegábamos hacia el sur, el clima cambió gradualmente. Las aguas frías del Atlántico Norte dieron paso a temperaturas más templadas, luego a calor tropical cuando cruzamos el Ecuador. El interior del submarino se volvió sofocante. El acero del casco absorbía calor del sol y del agua cálida que nos rodeaba, transformando el interior en un horno. Los hombres se desnudaban hasta la ropa interior, pero aún así sudábamos constantemente, perdiendo sal y agua que nuestros cuerpos necesitaban desesperadamente. La humedad se volvió opresiva, todo estaba perpetuamente mojado, el moho crecía en cada superficie. Los equipos eléctricos fallaban más frecuentemente debido a la humedad y el calor, requiriendo reparaciones constantes con piezas de repuesto que gradualmente se agotaban. Cruzamos el Ecuador en algún momento de junio, aunque habíamos perdido un poco la cuenta exacta de los días. Tradicionalmente esto se celebraba en la marina con ceremonias y rituales, pero nosotros marcamos la ocasión simplemente con un anuncio del comandante y una ración extra de cigarrillos para todos. No había energía ni recursos para celebraciones. Estábamos en el Ecuador, a mitad de camino de nuestro destino, pero también a mitad de camino de agotar nuestros suministros. El comandante calculaba constantemente las tasas de consumo, hacía cálculos sobre cuánto podíamos estirar la comida y el combustible, reajustaba las raciones hacia abajo cuando se volvía claro que íbamos a tardar más de lo estimado. Los sistemas del submarino comenzaron a mostrar el desgaste del viaje prolongado. Las baterías, cargadas y descargadas diariamente, perdían capacidad gradualmente. Los motores diésel, corriendo cada noche durante horas, desarrollaban pequeños problemas que los maquinistas reparaban con ingenio y parches temporales. Los sellos alrededor de las escotillas y válvulas comenzaban a gotear, permitiendo que entrara agua de mar que tenía que ser bombeada continuamente. El sistema de aire acondicionado, nunca muy efectivo, falló completamente en las aguas tropicales, dejándonos sin ningún alivio del calor. Cada sistema que fallaba reducía nuestras capacidades y aumentaba el riesgo de catástrofe. Un submarino es una máquina compleja donde todos los sistemas están interconectados. El fallo de uno puede crear cascada de fallos en otros. La moral fluctuaba con las circunstancias, pero tendía generalmente hacia abajo conforme el viaje se prolongaba. Había días buenos, cuando lográbamos pescar algo y teníamos comida fresca por primera vez en semanas, cuando el clima era perfecto y podíamos ventilar completamente el submarino, cuando alguien contaba una historia divertida que hacía reír a todos. Pero había más días malos, cuando todo parecía ir mal simultáneamente, cuando las máquinas fallaban, cuando las raciones se reducían nuevamente, cuando la falta de noticias del mundo exterior nos hacía sentir completamente aislados y olvidados. Algunos hombres se retiraron dentro de sí mismos, hablando poco, cumpliendo sus deberes mecánicamente. Otros se volvieron obsesivamente conversadores, llenando el silencio con palabras sin parar. Los más jóvenes de la tripulación, algunos apenas 19 o 20 años, tenían más dificultad adaptándose a las condiciones y requerían más apoyo de los veteranos. El comandante Schaffer mantuvo control firme durante todo el viaje, pero podíamos ver que la presión lo afectaba. Dormía poco, pasaba largas horas en la sala de control estudiando cartas náuticas, verificando cálculos, tomando decisiones sobre rumbo y velocidad. Llevaba el peso de saber que 42 vidas dependían de sus decisiones, que un error podía matarnos a todos.
Pero nunca mostró duda públicamente, nunca admitió incertidumbre. Para la tripulación, esa certeza aparente era esencial para mantener la esperanza. Si el comandante creía que llegaríamos a Argentina, entonces podíamos creer también. Hubo momentos de belleza inesperada en medio de las dificultades. Cuando emergíamos de noche en aguas tranquilas, lejos de cualquier tierra o barco, el océano se extendía infinitamente en todas direcciones bajo un cielo lleno de estrellas más brillantes de lo que jamás se veían desde tierra. La Vía Láctea era una banda luminosa cruzando el cielo, constelaciones familiares y desconocidas marcando el firmamento. El agua fosforescente brillaba con movimiento de organismos microscópicos, dejando trazas luminosas cuando el submarino se movía. Veíamos delfines ocasionalmente, nadando junto al casco, pareciendo juguetones e indiferentes a nuestra presencia. Una vez vimos ballenas, enormes criaturas que emergían y se sumergían cerca de nosotros, sus chorros visibles en el aire cálido. Estos momentos te recordaban que el océano tenía vida más allá de la guerra, que existía un mundo natural que continuaba indiferente a los conflictos humanos. También había peligros naturales más allá de los enemigos humanos. Navegamos a través de varias tormentas severas, olas enormes que cuando estábamos en superficie amenazaban con inundar la torre de mando y hundirnos. Durante estas tormentas teníamos que sumergirnos a profundidad moderada donde el movimiento del agua era menos violento, pero incluso allí podíamos sentir el paso de las olas sobre nosotros, el balanceo y cabeceo del submarino que mareaba a muchos de la tripulación. Los que estaban de guardia en la superficie durante el inicio de las tormentas regresaban empapados y golpeados, con hematomas de ser lanzados contra metal, cortaduras de bordes afilados, un caso de costillas fracturadas cuando un hombre fue aplastado contra la torre de mando por una ola. Conforme nos acercábamos al final del viaje, en julio y principios de agosto, la tensión aumentó nuevamente. Estábamos llegando a aguas más cercanas a tierra, donde existía mayor probabilidad de encuentro con barcos, donde teníamos que ser extremadamente cuidadosos para evitar detección. El comandante quería evitar contacto con cualquier barco, aliado o neutral, hasta que estuviéramos listos para rendirnos oficialmente en Puerto Argentino. Un encuentro prematuro podría llevar a combate que no podíamos ganar o a captura antes de alcanzar nuestro destino. Las provisiones estaban en niveles críticos. Las raciones se habían reducido al mínimo absoluto necesario para mantener a los hombres funcionando. Pesábamos significativamente menos que cuando zarpamos, nuestros uniformes colgaban sueltos en cuerpos adelgazados, nuestras caras mostraban huesos que antes estaban cubiertos por carne. Algunos hombres mostraban signos de deficiencias vitamínicas, encías sangrantes, piel pálida, fatiga extrema. El médico del submarino hacía lo que podía con suplementos limitados, pero principalmente solo podía monitorear condiciones y esperar que llegáramos a tierra antes de que alguien enfermara críticamente. El combustible también estaba peligrosamente bajo. Habíamos hecho cada kilómetro del viaje lo más eficientemente posible, navegando a velocidades económicas, aprovechando corrientes cuando podíamos, pero aún así las enormes distancias habían consumido nuestras reservas. Los maquinistas calculaban que teníamos suficiente diésel para quizás una semana más de navegación si éramos extremadamente cuidadosos. Si encontrábamos mal tiempo o teníamos que desviarnos de nuestro rumbo, podríamos quedarnos sin combustible antes de alcanzar puerto. Sin diésel no podríamos cargar las baterías, y sin baterías cargadas no podríamos navegar sumergidos ni operar los sistemas esenciales del submarino. Quedaríamos a la deriva, esperando rescate que probablemente nunca llegaría. En la mañana del 17 de agosto de 1945, después de 108 días en el mar, el comandante ordenó emerger y permanecer en superficie mientras nos acercábamos a la costa argentina. Estábamos listos para rendirnos. Izamos una bandera blanca improvisada junto con la bandera naval alemana. El comandante redactó un mensaje en inglés y español explicando que éramos el U-977, que nos rendíamos pacíficamente y solicitábamos permiso para entrar a puerto. El mensaje fue enviado por radio en todas las frecuencias disponibles, esperando que alguien lo captara. La respuesta llegó después de horas de espera tensa. Las autoridades argentinas nos ordenaron proceder a Mar del Plata, donde seríamos recibidos por la Marina Argentina. Navegamos lentamente hacia el puerto, nuestro submarino exhausto y maltrecho acercándose a tierra después de meses en el océano. Podíamos oler la tierra antes de verla, un aroma diferente del olor constante del mar. Cuando finalmente vimos la costa en el horizonte, algunos hombres lloraron abiertamente. Habíamos sobrevivido.
Contra todas las probabilidades, habíamos cruzado el Atlántico y alcanzado nuestro destino. Entramos a Mar del Plata el 17 de agosto de 1945. Había multitudes en el puerto, curiosos que querían ver el submarino alemán que había aparecido meses después del fin de la guerra. Nos rendimos formalmente a las autoridades argentinas, entregando nuestras armas y nuestro submarino. Los oficiales argentinos eran correctos pero no hostiles. Fuimos interrogados extensivamente sobre nuestro viaje, sobre por qué no nos habíamos rendido cuando Alemania capituló, sobre dónde habíamos estado durante los meses intermedios. El comandante Schaffer fue particularmente interrogado porque había rumores, completamente falsos, de que habíamos transportado líderes nazis fugitivos a Sudamérica. Estos rumores persistirían durante años a pesar de la falta completa de evidencia. Permanecimos en custodia argentina durante varios meses mientras las autoridades decidían qué hacer con nosotros. Eventualmente fuimos transferidos a Estados Unidos para más interrogatorios y luego repatriados a Alemania en 1946. El U-977 fue entregado a Estados Unidos, que lo estudió y eventualmente lo hundió como blanco de práctica. El submarino que había sido nuestro hogar durante aquellos meses interminables, que nos había protegido y mantenido vivos, fue destruido rutinariamente una vez que su valor de inteligencia se agotó. Regresar a Alemania fue shock diferente. El país estaba devastado, dividido entre los aliados, apenas reconocible como la nación que habíamos dejado. Mi familia había sobrevivido, milagrosamente. Kiel estaba en ruinas, pero mi esposa y mis hijos habían evacuado antes de los bombardeos peores y habían sobrevivido en el campo. El reencuentro fue agridulce. Alegría de estar vivos pero tristeza por todo lo que se había perdido. Yo era diferente del hombre que había partido. Los meses en el submarino me habían cambiado de formas que no podía articular completamente, ni siquiera a mí mismo. Había visto cómo el ser humano puede adaptarse a casi cualquier condición, cómo el espíritu persiste incluso cuando el cuerpo se debilita, cómo la esperanza puede mantenerse viva en las circunstancias más improbables. Los años posteriores fueron de reconstrucción, no solo de Alemania sino de vidas individuales. Encontré trabajo eventual en los astilleros, irónico tal vez que terminara trabajando en barcos después de haber pasado tanto tiempo atrapado dentro de uno. Otros miembros de la tripulación del U-977 seguían sus propios caminos, dispersándose por Alemania y el mundo. Nos mantuvimos en contacto esporádicamente, reuniéndonos ocasionalmente para recordar el viaje que nos había definido. El comandante Schaffer escribió un libro sobre nuestra experiencia, publicado en 1952, intentando contar la verdad sobre lo que había sucedido y disipar los rumores persistentes sobre nazis fugitivos y conspiraciones. El libro tuvo éxito moderado, pero nunca eliminó completamente las teorías fantasiosas que algunas personas preferían creer en lugar de la realidad más mundana pero igualmente extraordinaria. Con el paso de las décadas, conforme envejecía y la guerra se convertía en historia en lugar de memoria vivida, mi relación con aquella experiencia evolucionó. En los primeros años había una mezcla de orgullo por haber sobrevivido y vergüenza por haber servido en la Kriegsmarine, por haber sido parte de la máquina de guerra de un régimen que el mundo entero condenaba correctamente. No habíamos cometido atrocidades personalmente, nuestro submarino no había torpedeado barcos de pasajeros ni atacado objetivos civiles, pero éramos parte del mismo sistema que había causado sufrimiento masivo. Esa ambigüedad moral era difícil de procesar. Con el tiempo, lo que permaneció más vívido no eran las cuestiones morales abstractas sino las memorias sensoriales concretas del viaje. El olor del submarino que mencioné al principio, que aún podía conjurar décadas después solo cerrando los ojos. El sonido del metal del casco bajo presión, ese gemido inquietante que te recordaba la delgadez de la barrera entre vida y muerte. El sabor del café amargo que era nuestra única fuente de consuelo en las mañanas frías. La sensación de los motores diésel vibrando a través del casco cuando estábamos en superficie, un pulso mecánico que se sentía casi como latido del corazón del submarino. La textura del acero frío y húmedo contra tu mano cuando te movías por los pasillos oscuros. Estas memorias sensoriales permanecían cuando otros detalles se desvanecían. También recordaba vívidamente las caras de mis compañeros de tripulación. Klaus, el operador de sonar, con su oído extraordinario y su silencio habitual excepto cuando hablaba de música clásica que amaba y que no habíamos podido escuchar durante meses. Hans, el maquinista jefe, con manos perpetuamente manchadas de aceite y grasa, que podía diagnosticar problemas de motor simplemente escuchando,
que mantuvo nuestras máquinas funcionando a pesar de condiciones imposibles. Friedrich el cocinero, que realizaba milagros diarios con ingredientes cada vez más limitados, cuyo humor negro nos hacía reír incluso en los peores momentos. Werner, el más joven de nosotros, apenas 19 cuando zarpamos, que al principio lloraba silenciosamente en su litera por las noches pero que gradualmente se endureció y se volvió tan competente como cualquier veterano. El doctor Müller, quien trataba nuestros males con recursos mínimos, quien mantuvo la moral alta aunque él mismo sufría de úlceras que le causaban dolor constante. Y por supuesto el comandante Schaffer, quien llevó la carga de la decisión durante todo el viaje, quien nunca mostró la duda que debe haber sentido muchas veces. Su liderazgo fue lo que nos mantuvo unidos como tripulación funcional en lugar de desintegrarnos en pánico y desesperación. No era carismático en el sentido convencional, no daba discursos inspiradores ni hacía promesas grandiosas. Pero proyectaba competencia y determinación, y eso era suficiente. Confiábamos en que sabía lo que estaba haciendo incluso cuando las circunstancias sugerían que estábamos embarcados en misión suicida. Las pesadillas continuaron durante años. Soñaba que estaba de vuelta en el submarino durante un ataque con cargas de profundidad, sintiendo el casco sacudirse, oyendo el agua comenzando a entrar, despertándome empapado en sudor justo antes de que el submarino se rompiera completamente. O soñaba que estábamos perdidos en el océano, navegando eternamente sin encontrar tierra, las provisiones agotándose gradualmente, los hombres muriendo uno por uno mientras el mar continuaba eternamente en todas direcciones. Estos sueños se volvían menos frecuentes con el tiempo pero nunca desaparecían completamente. Algún sonido, algún olor, podía desencadenar memorias con intensidad sorprendente incluso décadas después. He intentado muchas veces explicar a personas que no estuvieron allí qué fue vivir en aquel submarino durante meses, pero las palabras siempre parecen inadecuadas. Puedes describir los hechos objetivos, las dimensiones del submarino, el número de hombres, las raciones diarias, la temperatura y humedad. Pero esos datos no capturan la experiencia subjetiva del confinamiento extremo, la forma en que el tiempo se distorsiona cuando cada día es idéntico al anterior, la claustrofobia que no era solo física sino existencial, la sensación de estar suspendido entre vida y muerte, dependiendo completamente de máquinas y del océano que nos rodeaba. Había momentos en los que el submarino se sentía como tumba prematura, un cilindro de metal del cual no había escape, donde estábamos enterrados vivos esperando que la muerte finalmente llegara. Pero había otros momentos en los que se sentía como refugio, el único lugar en el mundo donde estábamos seguros, donde teníamos control sobre nuestro destino, donde la guerra y la destrucción del mundo exterior no podían alcanzarnos. Esta dualidad, sentir el submarino como prisión y santuario simultáneamente, creaba tensión psicológica constante que nunca se resolvía completamente. La soledad del océano era algo que no había anticipado. Pensarías que estar apretado con 41 hombres más en espacio minúsculo haría imposible sentirse solo. Pero era precisamente lo contrario. La falta de privacidad, el contacto físico constante, el ruido perpetuo de otros hombres viviendo sus vidas a centímetros de ti, todo esto creaba una forma particular de aislamiento. Te retraías dentro de ti mismo, construías muros mentales porque no podías construir muros físicos. Y más allá de esos muros personales estaba el océano mismo, indiferente a nuestra existencia, vasto más allá de toda comprensión humana. Navegábamos por superficie de un mundo submarino del cual no sabíamos casi nada, sobre abismos de miles de metros de profundidad, sobre paisajes que ningún ser humano había visto ni vería jamás. Esa inmensidad, ese vacío, creaba sensación de insignificancia que era al mismo tiempo aterradora y extrañamente liberadora. He pensado mucho a lo largo de los años sobre por qué el comandante tomó la decisión que tomó, por qué decidió navegar hacia Argentina en lugar de rendirse en aguas europeas. En parte era sin duda orgullo militar, rechazo a aceptar derrota. Pero creo que había más. Era mayo de 1945, acabábamos de ver cómo terminaba la guerra, las historias que circulaban sobre atrocidades cometidas por todas las partes, la brutalidad que había caracterizado los últimos años del conflicto. El comandante quería mantener a su tripulación unida, evitar los campos de prisioneros donde no sabíamos qué condiciones nos esperarían. Argentina ofrecía posibilidad de internamiento relativamente humano en país neutral. Era apuesta, y podría haber salido terriblemente mal, pero funcionó. Salvó nuestras vidas, o al menos nos permitió sobrevivir bajo nuestros propios términos en lugar de entregarnos completamente a la merced de otros.
La historia del 1977 se volvió algo así como leyenda en ciertos círculos, alimentada por los rumores persistentes sobre nazis fugitivos y bases secretas en Antártida o Sudamérica. Estas historias eran completamente falsas pero tenían vida propia, apareciendo en libros sensacionalistas y documentales cuestionables. La realidad era mucho más simple y en cierto sentido más extraordinaria. Éramos hombres ordinarios que navegamos distancia extraordinaria bajo condiciones extremas, guiados por comandante que se negó a rendirse incluso cuando la guerra estaba perdida. No había conspiración, no había misión secreta, no había carga misteriosa. Solo 42 hombres en submarino viejo tratando de sobrevivir. El aspecto técnico de nuestro viaje también merece reconocimiento. Navegar desde Noruega hasta Argentina sin ningún soporte externo, sin reabastecimiento, sin reparaciones de astillero, es hazaña de navegación y mantenimiento. Los maquinistas que mantuvieron los motores funcionando, el oficial de navegación que nos mantuvo en curso usando navegación celestial, el comandante que calculó cada kilómetro y cada litro de combustible, todos demostraron nivel de competencia profesional que fue notable. El U-977 al final del viaje era apenas capaz de funcionar, pero llegó a destino, lo cual testimonia tanto el diseño alemán de los U-Boot tipo Biik como la habilidad de nuestra tripulación. Los submarinos tipo Biik fueron diseñados en los años 30 como submarinos de patrulla costera, no como buques de largo alcance capaces de travesías oceánicas de meses. Que el U-977 sobreviviera a tal viaje demuestra que el diseño tenía reservas que los ingenieros originales probablemente no habían anticipado. Por supuesto, ayudó que no enfrentáramos combate durante el viaje. Si hubiéramos tenido que disparar torpedos o soportar ataques serios con cargas de profundidad, la historia podría haber terminado muy diferente. Pero evitamos detección durante la mayor parte del viaje, lo cual requirió tanto suerte como habilidad. El silencio era algo que nunca esperé extrañar, pero después de regresar a tierra, el ruido constante del mundo normal era abrumador por un tiempo. En el submarino habíamos vivido en ambiente donde el silencio era disciplina necesaria, donde cada sonido tenía significado, donde aprendías a distinguir entre cientos de ruidos diferentes de motores, bombas, agua, metal. El mundo exterior era cacofónico en comparación, lleno de ruidos innecesarios que no tenían propósito excepto llenar el aire. Me tomó tiempo readaptarme, aprender a ignorar sonidos que no importaban, dejar de estar constantemente alerta por amenazas que ya no existían. La comida era otro ajuste. Después de meses de raciones mínimas, de hambre constante que nunca era completamente satisfecha, tener acceso a comida abundante era casi desorientador. Mi estómago, contraído por meses de inanición, no podía manejar porciones normales al principio. Comía despacio, saboreando cada bocado, consciente de que en algún nivel no confiaba completamente en que habría más comida mañana. Esta ansiedad sobre alimentación persistió durante años, manifestándose en hábito de acumular comida, de nunca dejar nada en el plato, de sentir incomodidad ante desperdicio de comida. El espacio abierto también requirió readaptación. Después de meses en compartimentos de 3 metros de ancho, caminar por calles abiertas, estar en habitaciones grandes, ver horizonte que se extendía kilómetros en lugar de metros, todo esto era extraño. Algunos hombres de la tripulación reportaron sentirse más cómodos en espacios pequeños y cerrados durante meses después de regresar a tierra. Yo mismo encontraba cierto consuelo en mi pequeño apartamento, sus paredes cercanas creando sensación de seguridad que espacios abiertos no proporcionaban. Las relaciones con personas que no habían compartido la experiencia eran complicadas. Mi esposa intentaba entender lo que había vivido, pero había distancia insalvable entre su experiencia de la guerra, sobreviviendo bombardeos y escasez en tierra, y la mía en el submarino. No era que una fuera peor que la otra, simplemente eran fundamentalmente diferentes. Los hombres de la tripulación podíamos comunicarnos entre nosotros con pocas palabras porque compartíamos marco de referencia común. Con otros, incluso familia cercana, había necesidad constante de explicar y contextualizar, y eventualmente era más fácil simplemente no hablar de ello. He pensado mucho sobre qué significa que nuestra experiencia, que fue tan total y definitoria mientras estaba sucediendo, ahora esté desapareciendo conforme los últimos testigos morimos. La historia del U-977 está documentada en registros oficiales, en el libro del comandante Schaffer, en entrevistas que algunos de nosotros dimos a historiadores. Pero los documentos no pueden capturar todo. No pueden transmitir cómo se sentía físicamente el submarino balanceándose en olas pesadas,
cómo sonaba el silencio durante inmersión profunda, cómo sabía el café que era nuestra única fuente de calor durante noches frías en el Atlántico Norte. Estas memorias sensoriales y emocionales morirán con nosotros, dejando solo los hechos secos que futuros historiadores podrán estudiar. Quizás eso está bien. Cada generación tiene sus propias experiencias definitivas que eventualmente se convierten en historia, reducidas a fechas y estadísticas y narrativas simplificadas. La Segunda Guerra Mundial, que fue la realidad total de nuestras vidas durante años, es ahora algo que se estudia en escuelas, se ve en películas, se conmemora en monumentos. Los jóvenes de hoy no pueden imaginar realmente lo que fue vivir en ese tiempo, del mismo modo que nosotros no podíamos imaginar lo que habían vivido los veteranos de la Primera Guerra Mundial cuando nos contaban sus historias. El tiempo crea distancia inevitable. Pero mientras siga vivo, llevo conmigo aquellos meses en el 1977. Están grabados en mi memoria con claridad que contrasta con lo borroso que se han vuelto muchos otros recuerdos de mi larga vida. Puedo cerrar los ojos y estar de vuelta allí, de pie en la sala de control durante guardia nocturna, sintiendo la vibración de los diésels a través de las placas de acero bajo mis pies, oliendo la mezcla particular de aceite y mar y sudor humano, oyendo las voces tranquilas de otros hombres de guardia, viendo las luces rojas que preservaban nuestra visión nocturna creando sombras extrañas en las caras de mis camaradas. Es más real para mí que lo que hice la semana pasada. El mar guarda muchos secretos. Docenas de U-boats nunca regresaron de patrulla durante la guerra, desapareciendo sin dejar rastro, sus tripulaciones muriendo sin que nadie supiera exactamente dónde o cómo. Yacen ahora en el fondo del océano, tumbas de acero para hombres cuyos restos nunca serán recuperados. El 1977 fácilmente podría haber sido uno de ellos. Una tormenta más severa, un encuentro con un buque de guerra enemigo en el momento equivocado, un fallo catastrófico de sistemas, cualquiera de estas cosas habría terminado nuestro viaje prematuramente. Sobrevivimos por combinación de habilidad, decisiones correctas en momentos críticos y pura suerte. No hay otra explicación para por qué regresamos cuando tantos otros no lo hicieron. A veces me pregunto qué pensaron nuestras familias cuando simplemente desaparecimos durante meses. La última comunicación oficial que recibieron fue cuando zarpamos en mayo. Luego, nada. Ninguna noticia, ninguna confirmación de que estábamos vivos o muertos. La guerra terminó en Europa, los U-boats sobrevivientes se rindieron o fueron hundidos, pero del 1977 no había información. Deben haber asumido que estábamos muertos, deben haber comenzado el proceso de duelo, de aceptar que nunca regresaríamos. Y luego, meses después, apareció la noticia de que habíamos llegado a Argentina. La mezcla de alivio y confusión y probablemente enfado que deben haber sentido es algo que solo puedo imaginar. El viaje cambió mi perspectiva sobre muchas cosas. Aprendí que el ser humano puede adaptarse a casi cualquier circunstancia, que los límites de resistencia son mucho más flexibles de lo que parece. Aprendí que en situaciones extremas, la supervivencia depende de cooperación y disciplina más que de individualismo heroico. Aprendí que el océano es indiferente a ambiciones humanas, que la naturaleza opera según sus propias leyes que no reconocen fronteras políticas o ideologías. Aprendí que el miedo se puede manejar pero nunca eliminar completamente, que incluso los hombres más valientes sienten terror pero continúan funcionando a pesar de ello. También aprendí sobre límites de control humano. Estábamos en uno de los instrumentos tecnológicos más avanzados de la época, un submarino diseñado según los últimos principios de ingeniería naval, equipado con sistemas sofisticados para navegación y combate. Pero éramos simultáneamente completamente vulnerables, dependientes de máquinas que podían fallar, de cálculos que podían ser incorrectos, de océano que podía destruirnos con tormenta o simplemente negándonos la posibilidad de superficie para renovar aire. La ilusión de control que la tecnología proporciona es precisamente eso, ilusión. En última instancia, somos criaturas frágiles en mundo que puede matarnos fácilmente si las circunstancias se alinean incorrectamente. Ahora, en mi vejez avanzada, miro hacia atrás a través de las décadas y veo a ese joven marinero de 24 años embarcándose en viaje que definiría su vida. Era una persona diferente entonces, con esperanzas y miedos que apenas puedo recordar con claridad. El viaje en el 1977 lo cambió fundamentalmente, y ese hombre cambiado vivió el resto de su vida llevando aquellas memorias, procesándolas, intentando extraer significado de ellas. No sé si tuvo éxito en encontrar ese significado. Tal vez el significado no existe,
Tal vez simplemente pasó algo extraordinario y la búsqueda de lecciones profundas es solo forma de intentar imponer orden sobre caos. Lo que sí sé es que el viaje fue real, que sucedió, que 42 hombres navegaron desde Europa hasta Sudamérica en submarino durante el verano de 1945, cruzando un océano que ha tragado miles de barcos y cientos de miles de vidas. Sobrevivimos cuando las probabilidades sugerían que no deberíamos haberlo hecho. Ese hecho básico, independiente de cualquier interpretación o significado que le asigne, permanece. Es historia, está documentado en registros que sobrevivirán mucho después de que muera el último de nosotros. El viento todavía sopla sobre el Atlántico, las olas todavía se elevan y caen en patrones eternos, el océano continúa su existencia indiferente a las pequeñas historias humanas que se desarrollan en su superficie y en sus profundidades. Algún día, todo esto será olvidado, solo una nota al pie en historia de guerra que ella misma eventualmente será relegada a pasado cada vez más distante. Pero por ahora, mientras aún vivo, la memoria permanece vívida. El sonido del metal bajo presión, el olor del aire reciclado, el sabor del café amargo, la sensación del submarino moviéndose a través del agua, el rostro de cada hombre de la tripulación, el peso del silencio cuando estábamos sumergidos esperando que pasara el peligro. Fueron 108 días, poco más de 3 meses y medio, una fracción pequeña de una vida que ahora se extiende por más de 9 décadas. Pero aquellos días contienen más que años posteriores, están comprimidos en memoria con densidad que hace que cada momento sea recuperable, cada detalle accesible si cierro los ojos y permito que la memoria fluya. Es como si el tiempo hubiera operado diferentemente entonces, cada día expandiéndose para contener más experiencia de lo que normalmente cabe en 24 horas. O quizás es simplemente que prestábamos más atención, que cuando cada momento podría ser el último, percibes con intensidad que normalmente está reservada para ocasiones especiales. Nadie sabe exactamente dónde estuvo el 1977 durante cada uno de aquellos 108 días. El comandante mantuvo el diario de guerra, registrando posiciones y eventos, pero gran parte de la navegación era por estima, especialmente cuando el clima impedía observaciones celestiales durante días. Tomamos un camino amplio hacia el oeste y luego hacia el sur, evitando rutas de convoy conocidas, manteniéndonos en aguas profundas lejos de costas donde la presencia enemiga sería más densa. Pero los detalles precisos de cada zigzag, cada desviación para evitar contacto potencial, cada decisión de cuándo emerger y cuándo permanecer sumergidos, estos permanecen conocidos solo para aquellos que estuvimos allí, y nuestros recuerdos después de tantos años son imperfectos. El océano guarda sus secretos. Bajo su superficie yacen los restos de innumerables barcos, las historias de innumerables viajes que terminaron en tragedia o simplemente desaparecieron sin explicación. El 1977 pasó sobre algunos de esos restos sin saberlo, navegó a través de aguas donde otros submarinos habían muerto, cruzó caminos con barcos que nunca vimos. La vastedad del océano significa que la mayoría de lo que sucede en él pasa sin testigos, sin registro, sin que nadie lo sepa excepto el agua misma. Nuestro viaje fue registrado porque sobrevivimos para contarlo, pero fácilmente podría haber sido diferente. Podríamos ser ahora solo otro U-Boot desaparecido, otro misterio sin resolver, otro conjunto de familias sin cierre porque nunca supieron qué pasó con sus seres queridos. En las noches tranquilas, cuando no puedo dormir y la casa está silenciosa, a veces oigo en mi imaginación los sonidos del submarino, el murmullo constante de maquinaria, el goteo de agua condensada, las respiraciones de hombres durmiendo en literas cercanas, el crujido ocasional del casco ajustándose a presión. Estos sonidos me reconfortan extrañamente, me devuelven a un tiempo cuando la vida era simple en su complejidad, cuando los objetivos eran claros incluso si los medios eran inciertos, cuando sabía exactamente cuál era mi lugar y mi propósito. El mundo posterior, con todas sus ambigüedades y opciones infinitas, a veces parece menos real que aquellos meses cuando todo estaba reducido a esenciales. Sobrevivir, mantener el submarino funcionando, llegar a destino. Esta es mi historia. El testimonio de uno de los 42 hombres que estuvieron en el 1977 durante su viaje extraordinario. Otros miembros de la tripulación tienen sus propias versiones, sus propias memorias y perspectivas. Cada hombre experimentó el viaje desde su posición particular, con sus propios miedos y esperanzas. Mi relato es solo uno de muchos posibles, limitado por mi ubicación en el submarino, por mis responsabilidades específicas, por las partes del viaje que pude observar directamente. Pero es verdadero según mi mejor memoria y entendimiento, contado sin exageración ni dramatización innecesaria. Lo que sucedió fue extraordinario suficiente sin necesidad de embellecimiento.
El sol se está poniendo ahora mientras escribo estas palabras, la luz cambiando de dorada a naranja a púrpura mientras el día termina. Pronto será noche, y la oscuridad cubrirá el mundo de la misma manera que cubría el océano cuando emergíamos en superficie después de días sumergidos. Mañana saldrá el sol nuevamente, como lo ha hecho cada día de mi larga vida, incluyendo aquellos días en el Atlántico cuando no estábamos seguros de si veríamos otro amanecer. La vida continúa, el tiempo pasa, las memorias permanecen. Y en algún lugar, en el fondo del océano o quizás todavía navegando en mi imaginación, el 1977 sigue su curso eterno a través de aguas que nunca cambian y siempre están cambiando, llevando su tripulación fantasma hacia destino que ya alcanzaron hace décadas pero que en memorias siguen buscando todavía.